Como bien decía mi hermano Miguel en delante, ¿cierto? Estamos comenzando una nueva serie que tiene como nombre, va a ser durante todo el mes de febrero, me parece mucho, y tiene como nombre Irrevocables. Yo anoche iba en el auto con la Mariela, no sé de dónde veníamos, y decía el nombre así como que Irrevocables, la nueva nocturna de TVN. Tenía un nombre medio Irrevocables, ¿cierto? Una nueva serie, ¿cierto? Que vamos a comenzar, como le digo, por el mes de febrero. Irrevocables, cuando Dios llama, equipa, dice. ¿Cree usted que es así o no? Amén. La palabra, ¿cierto?, nos muestra que desde antes de la fundación del mundo, nuestro infinito, ¿cierto?, nuestro gran y poderoso Dios, nuestro gran y poderoso Señor, ya nos tenía pensados. Él ya había pensado en nosotros y ya tenía un plan perfecto y soberano para cada uno de nosotros. La palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había apartado para que fuésemos de Él, un pueblo santo. El Señor es quien nos llamó, amado hermano. Él es quien llama, Él es quien nos llamó. Y nos muestra, ¿cierto? Como dije recién, que desde antes de la fundación del mundo este Dios nos llamó. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros y tiene, amado hermano, sepa bien esto, un propósito divino para nuestras vidas. Un propósito, ¿cierto?, poderoso. Un propósito escrito desde la eternidad. Creado, ¿cierto?, este propósito por un Dios que es eterno. Hermano, se me fueron los apuntes. Ahí sí. Como dije, ¿cierto? Él es quien nos llamó, ¿cierto?, desde una eternidad a cada uno de nosotros. Este Dios que es eterno, ¿cierto? Este Dios que es maravilloso, nos llamó con un propósito también maravilloso, el cual nosotros vamos a cumplir, ¿cierto? Y es un propósito santo, dado también por un Dios que es santo, santo, santo. La palabra, ¿cierto?, nos muestra constantemente que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso, que de todos los atributos de Dios, en la palabra, el que siempre recalca es el atributo de la santidad. Santo, santo, santo. No en ninguna parte de la palabra dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, pero sí la palabra santos, me imagino que si la recalca tanto es porque es uno de sus principales atributos. Y nosotros como creación, amado hermano, y como hijos de este Dios eterno, maravilloso y santo, le glorificamos o le exaltamos a Él, ¿cierto?, cuando cumplimos ese propósito también que Él ha puesto en nuestra vida. Nuestro mayor propósito es que hemos sido creados, amado hermano, para la gloria, para la alabanza de Él. Para eso fuimos creados y llamados para que nosotros le exaltásemos a Él, para que nosotros le alabásemos, ¿cierto? Para que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra, ¿cierto? Como dice el Salmo 100, dice que reconociésemos que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, ¿cierto? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso el Señor nos creó. Y dígame si eso también no es una tranquilidad para cada uno de nosotros, que fuimos creados por Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso debe ser una tranquilidad para nosotros, ¿cierto? Que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Eso es una tranquilidad para nuestro corazón, ¿cierto? Que somos sus ovejas y Él es el pastor, ¿cierto?
Es una hermosa seguridad que Dios da a nosotros, sus hijos. Y si Dios es por nosotros, también nos dice la palabra en Romanos 8, ¿cierto? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, dice la Escritura ahí en Romanos 8, todas las cosas? Entonces, Dios nos ha llamado, amado hermano, porque Él es el que llama, y junto con ese llamado también nos ha dado dones. A todos nos ha dado dones. Y el texto lema de esta serie es Romanos 11:29, que dice, lo leyó también nuestro hermano Miguel, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, amado hermano. Lo primero, mis hermanos, que quiero que veamos brevemente, ¿cierto?, es el contexto de este versículo. ¿Por qué y a quién le escribió Pablo en el momento, ¿cierto?, cuando él fue inspirado por el Espíritu Santo, para que después también podamos aplicarlo a nuestra nueva vida en Cristo hoy en día. Pablo ha escrito en estos versículos anteriores que el pueblo de Dios, Israel, ¿cierto?, el pueblo que él ama, ¿cierto?, regresará de nuevo con Dios. Él escribió antes de este versículo. Y esto ocurrirá a través de la fe en Cristo. En algún momento de la historia o en algún momento en el futuro esto va a suceder. Y este es el propósito para el cual Dios ha destinado a la nación de Israel. ¿Por qué ha hecho esto Dios? Si era su pueblo escogido. El versículo anterior dice que es debido a sus antepasados, ¿cierto? También los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, que Dios le dio a estos tres hombres grandes promesas incondicionales. Él le dio promesas a estos patriarcas, ¿cierto?, que los bendeciría, que entre otras cosas quería de ellos también una nación grande, una nación poderosa. Y dado que Dios mismo le dio estas promesas a estos patriarcas, esas promesas se cumplirán sin duda alguna. Porque si son promesas de Dios, el Señor cumple sus promesas. Las promesas, ¿cierto?, son o fueron en aquella época regalos de Dios para el pueblo. Y Dios llamó a los patriarcas para que le siguieran, ¿cierto?, e hizo un pacto eterno con ellos que incluía también a sus descendientes, al pueblo de Israel, a los judíos. Pablo escribe que estos dones y estos llamados en el texto, ¿cierto?, al pueblo de Israel son irrevocables. Esas promesas son inalterables, les está diciendo Pablo al pueblo de Israel, sin importar el grado de pecado que el pueblo de Israel cometiera al rechazar la fe en Cristo, ¿cierto?, al rechazar al Mesías. Porque Israel, el pueblo judío, rechazó al Mesías y lo hace aún. Y en los versículos del 25 al 32, Pablo concluye allí una sección larga sobre los planes de Dios que Dios ha preparado para el pueblo israelita. Ese es el contexto de este texto, de este versículo. En resumen, Dios planea, ¿cierto?, eliminar el endurecimiento y la incredulidad, ¿cierto?, de Israel, y al mismo tiempo también renovar su pacto que Él prometió a los antepasados. El pueblo de Israel sigue siendo, amado hermano, aunque haya rechazado al Mesías, sigue siendo profundamente amado por Dios debido a las promesas que Dios mismo les hizo y la relación que tiene también o que tuvo con los patriarcas. Es cierto que como nación, ¿cierto?, Israel ha rechazado la fe en Cristo, pero una parte de los israelitas también ha creído. Hay un remanente que sí ha creído. Y Dios ha endurecido, ¿cierto?, a los demás en la incredulidad, pero traerá a Israel de regreso a la fe cuando los suficientes gentiles o la plenitud de los gentiles, dice, cuando entre el último gentil a la fe en Cristo, ahí el Señor va a llamar nuevamente a su pueblo. Entonces muchos israelitas también confiarán en Cristo, ¿cierto?, creerán en Él y Dios renovará su pacto con su pueblo. Y Pablo concluye esa sección allí
con un poderoso poema o un poderoso himno que habla sobre la independencia de Dios, sobre el poder de Dios y sobre cómo Dios va más allá de todo conocimiento. Y los versículos 33 al 36 dicen: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios, del Señor, dice Pablo? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahí concluye la idea el apóstol Pablo. Ahora, también este hermoso versículo, ¿cierto?, de Romanos 11, 29, lo podemos y debemos aplicar también a nuestras vidas hoy, a nuestra nueva vida en Cristo. Leámoslo de nuevo, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como dijimos al comienzo, cada uno de nosotros ha sido llamado, amado hermano, y capacitado también por Dios con un propósito especial divino. Todos, amado hermano, desde el momento de nuestra conversión, ¿cierto? Desde el momento de nuestro llamado, cuando Dios ha salido a nuestro encuentro, Él también pone en nosotros dones especiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como bien dice el texto, estos dones y este llamado de Dios es irrevocable, amado hermano, irrevocable. Y todos sabemos lo que es esa palabra, irrevocable. Esto es algo que no se puede anular, que no lo podemos echar para atrás, ¿cierto? La orden de Dios, lo que Él ha dispuesto, no se puede revocar o anular, amado hermano. Eso es irrevocable, no la podemos echar para atrás. Hermanos, lo mejor, pero lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida es haber sido llamados por Dios. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Todos aquí, amado hermano, hemos sido llamados sin excepción. Todos. Y con ese llamado también viene un don específico. Y el mismo que te llamó, amado hermano, te capacita para ejercer ese don dado por el Espíritu Santo. Todos tenemos dones, por lo menos uno, aunque sea uno, pero todos tenemos dones, amado hermano. Algunos tienen más que uno. Hay algunos hermanos que tienen muchos dones, amado hermano. Pero todos tenemos por lo menos uno. Y son, amado hermano, para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones también es importante diferenciar, no es lo mismo que los talentos. Hay algunos que están bien lentos, pero los dones no son lo mismo que los talentos. ¿Cuál es la diferencia? La explico. Bueno, talentos, ¿cierto? Son habilidades que nosotros tenemos y que vienen muchas veces en nuestros genes, en nuestro ADN. Desde el momento en que nacemos, por ejemplo, una facilidad para pintar, puse ahí en la hojita, o la facilidad para a lo mejor tocar un instrumento o la música, qué sé yo. Y aunque estos también tienen que ser enseñados, uno puede ver con la facilidad que se aprenden. Porque hay personas, si yo pongo a dos niños, por ejemplo, que uno ha nacido con el don, no sé, de tocar instrumentos, el talento de tocar instrumentos, y el otro no, a uno le va a ser muy fácil aprender y al otro le va a costar. Entonces, aunque se enseñan, son enseñados, uno ve con facilidad cómo los aprenden, ¿cierto?, desde pequeños y muy rápidamente. Un talento también puede ser alguien, por ejemplo, que trabaja en alguna artesanía, por ejemplo, o en madera, qué sé yo, algún tipo de trabajo así. Es un talento también hacer figuras, qué sé yo, eso es un talento. El que practica algún deporte y es bueno para ese deporte, entre muchas otras cosas.
tienen, como digo, la facilidad, ¿cierto?, para aprender porque nacen con esa capacidad. Yo, por ejemplo, siempre me gustó el fútbol, pero nunca fui bueno para el fútbol, hermano. Cuando hacían la pedida, cuando yo era cabro, íbamos a la plazuela cerca donde yo vivía y hacían, los más buenos siempre pedían. Dejaban ahí, estábamos todos y yo estaba esperando ahí, ¿a qué hora me pedían? Empezaba uno, salía y al final quedaba solo y a veces ni siquiera me pedían, hermano. Y me quedaba ahí pateando el pasto, así como que no estaba. Y al final yo decía, ya no, uno le decía, déjate tú al Miguel, no me decía, déjate tú al cabeza, ni siquiera me peleaban. Nunca fui bueno para la pelota, hermano. Pero habían otros que tenían ese talento del deporte y lo que los manden a hacer, lo hacían y lo hacían bien. Y muchos de estos también son heredados, ¿cierto?, de los padres, los talentos, ¿cierto? Y estos, aunque vienen con nosotros, ¿cierto?, obviamente también son dados por Dios. También son dados por Dios aunque vienen con nosotros, ¿cierto? Con la diferencia que son dados por Dios, pero vienen, como dije recién, en nuestros genes, en nuestro cuerpo, y tiene que ver con nuestros progenitores también. Y los dones también vienen de Dios, obviamente, pero no tienen nada que ver con los genes. No tienen nada que ver con el gen, ¿cierto?, con lo que yo nazco, sino que son dados al creyente después que el Espíritu Santo ha venido a morar en él. ¿Ah? Pero los dones siempre después de la conversión vienen. Los talentos los traemos desde antes. El talento le sirve a la humanidad en general y tiene un uso igual para todo el mundo. Los dones son dados básicamente para la iglesia y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, esto no quiere decir, amado hermano, que el que tenga un don dado, ¿cierto?, para la iglesia y usado para la iglesia, no puede hacer uso de ellos cuando sale de la iglesia. No es así tampoco, ¿cierto? Pero la razón primera por la cual fueron dados los dones es para ministrar y edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 12 y 13 dice que los dones dados por el Espíritu Santo fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito principal de los dones, la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo importantísimo, amado hermano, escuche bien, pensando por ejemplo en un incrédulo, el talento lo usa independientemente que crea, ¿cierto?, en la existencia de Dios o no. Y muchas veces este talento trae gloria al hombre. Trae gloria al hombre o vanagloria, ¿cierto? Le trae reputación, le trae fama, ¿cierto? Dinero también en algunos casos. Pero el don debiera o debe ser usado para la gloria de Dios, para exaltar a nuestro Señor. Ahora también es posible enorgullecerse con algún don, amado hermano, que Dios nos ha dado, y vanagloriarse, amado hermano, quitándole esa gloria que le pertenece al Señor y llevándola a nosotros mismos. Y la palabra nos habla o muestra también muchos dones. Para algunos, estos dones, todos o cada uno de ellos aún están vigentes. Para otros, como en mi caso, algunos han cesado. Solo fueron dados para una época específica y para confirmar el ministerio, ¿cierto?, y el apostolado de los hombres de Dios en el comienzo de la iglesia. Otros constantemente también son muy mal utilizados. Y muchas veces, en vez de edificar, amado hermano, el cuerpo de Cristo, lo que causa es confusión. Y los dones no son para eso, no deberían causar confusión, ¿cierto? No debería ser así, porque como dije recién, todos y cada uno de los dones, amado hermano, son para la edificación del cuerpo de Cristo y no para confundir al cuerpo de Cristo. Entonces, el plan para tu vida y los dones, amado hermano, son
irrevocables, no se pueden anular, amado hermano, y debemos trabajar también para ejercer esos dones y esos talentos también que Dios nos ha dado. Pero tal vez alguno pueda estar pensando, bueno, si son irrevocables, ¿cierto? Si no los puedo anular, entonces me quedo sentadito esperando nomás, si el Señor los va a cumplir sí o sí, porque son irrevocables. Y me quedo sentadito ahí esperando. Eso no es así, mi hermano. Nosotros debemos trabajar para descubrir también nuestros dones. Una manera de dar y evidenciar, ¿cierto?, los frutos es trabajando, edificando por medio de mis dones, ¿cierto?, al cuerpo de Cristo. Entonces yo no me puedo quedar sentado esperando. Tengo que ver, descubrir mi don, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me gusta hacer, qué me apasiona. El plan de Dios, ¿cierto?, el propósito del Señor para tu vida, mi hermano, mi hermana, es irrevocable. Y el Señor te ha dado dones y talentos para que lo uses para su gloria, no para mi gloria o mi vanagloria. Y jamás nos olvidemos que los dones que tenemos en nuestras vidas, amado hermano, no son para nuestro propio beneficio. Jamás, amado hermano, sino para glorificar a Dios y servir a los demás. Todos, pero todos, amado hermano, tenemos algo que podemos hacer para contribuir, ¿cierto?, al Evangelio, al reino de Dios. Todos, absolutamente todos. Y poder ser también una bendición para todos aquellos que nos rodean, ¿cierto?, a nuestra iglesia. Ya sea que estemos llamados a ser, no sé, maestros, líderes, músicos, escritores, no sé, médicos, pastores, cualquier cosa, amado hermano, debemos usar nuestros dones de manera sabia y generosa. También es importante recordar, como dije recién y lo he repetido muchas veces, que nuestros dones son irrevocables, y lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Y a veces podemos sentir, a lo mejor, que hemos perdido la capacidad, a lo mejor, de hacer algo, que solíamos ser capaces de hacer antes. Y que hemos perdido a lo mejor la pasión de hacer esas cosas que hacíamos antes. Podemos estar también en esa situación. Podemos estar medios apagados con lo que disfrutábamos antes haciendo. Pero Romanos 11:29 nos recuerda, como dije recién, que los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas son inmutables, amado hermano. Son irrevocables. Y que nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para volver a descubrir y utilizar esos dones. Nunca es tarde. Y a veces cuando pensamos en los dones, solamente a lo mejor pensamos en predicar o en evangelizar, en ser pastor, evangelista y listo. Pero no son solo eso los dones, amado hermano. Porque algunos dirán, pero yo no sirvo para predicar, o yo no sirvo para evangelizar, no sirvo para ser maestro de escuela dominical. Pero no solamente esos son los dones, amado hermano. Alguno puede decir eso, yo no sirvo para nada, para eso. Hermanos, el servir es un don. El escuchar al hermano también es un don. El venir a limpiar la casa de Dios es un don. El preocuparse de venir temprano en el invierno a tener fueguito para los hermanos es un don de servicio, amado hermano. Yo doy gloria a Dios por mi hermano Miguel. A las 7 de la mañana en el invierno él ya tiene fuego aquí para que cuando lleguen los hermanos esté calentito. Eso es un don, amado hermano. Es un don. El hermano Sergio, por ejemplo, él siempre está pendiente de todo. Un día estaba Brunito todo embetunado ahí y nosotros empezamos a buscar algo para limpiar y él llegó con una toalla húmeda. ¡Al tiro él! Siempre está ahí, ojo al charqui, como dice uno. Eso es un don, amado hermano. Todos esos son dones. Trabaje, ¿cierto? Descubra su don si aún no lo descubre. Piense en lo que le apasiona, como dije recién. ¿Qué le gusta hacer?
¿Ah? ¿Qué le apasiona hacer? A lo mejor hay algo en su corazón, y la palabra también nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo esto más de alguna vez lo he conversado. Cuando recién llegué al Evangelio me senté en una banca ahí, y el Señor me llamó, y yo puso en mi corazón el poder predicar. Pero yo no cachaba una. No sabía nada. Y un día el pastor Daniel, en una predicación, predicaba de eso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso fue lo que hice, amado hermano. Empecé a buscar al Señor, empecé a deleitarme de las cosas sagradas, de las cosas espirituales. Y el Señor poco a poco me fue mostrando, ¿cierto?, lo que tenía que hacer. Y aquí estoy, me falta mucho, amado hermano. Pero el Señor capacita a sus hijos. Descubra su don, ¿cierto? Si aún no lo descubre, trabaje, amado hermano, por ello, ¿eh? Y no se olvide que si ha sido llamado por Dios, también tiene el respaldo de Él. Usted no está solo, amado hermano. Si Dios lo llamó, usted tiene el respaldo de Él para trabajar en eso. Isaías 42, versículo 6 dice, Isaías 42, 6, sí, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, dice el profeta. Algunos tal vez puedan estar pensando ahora, si es verdad que el Señor me llamó y ese llamado, ¿cierto?, es irrevocable. Pero con respecto a los dones, no sé si tendré alguno, porque siempre que trato de hacer algo, lo he hecho a perder todo, o todo me sale mal. ¿Ah? Nunca sale como yo quiero, nunca sale bien. ¿Ah? Y lo otro también, a lo mejor alguno puede estar pensando que constantemente estoy fallándole al Señor. Soy pecador, constantemente le fallo al Señor. Mi amado hermano, escuche bien. Pablo nos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto significa, no importa cuán mal a lo mejor estropeemos las cosas, Dios seguirá allí con nosotros, amado hermano. Y a veces podríamos sentir como si nuestra pecaminosidad fuera tan demasiado grande, amado hermano, que Dios jamás nos perdona y por lo mismo no nos va a utilizar. Y eso no es así. Sin embargo, aunque podamos a lo mejor no merecer, ¿cierto?, algunas de las cosas, o no merecemos nada en realidad, amado hermano, de las cosas que Dios nos da, Dios no termina con nosotros o no nos deja de lado cuando fallamos. No nos deja botados, amado hermano, y solos, ¿cierto? Porque los dones y el llamamiento de Dios, vuelvo a repetir, son irrevocables. ¿Ah? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará, amado hermano. Él nos toma de nuevo, Él nos levanta, amado hermano, Él nos anima. No importa cuál desviados del camino muchas veces podamos estar. Él nos vuelve a llamar y nos vuelve a levantar y nos anima. A mí me apasiona, de verdad que me apasiona la vida del apóstol Pedro. Me apasiona, amado hermano, me siento pero muy identificado con él. En lo terco, en lo duro y en lo porfiado. Me apasiona la vida de Pedro. Pedro juró, amado hermano, que no conocía a Jesús. Él lo negó. ¿Por qué? Porque una criada, ¿cierto?, una mujer se acercó a él y le dijo: tú también estabas con el Nazareno, tú también estabas con ese Jesús y hasta actúas y hablas como él, ¿cierto? No, dijo Pedro. No, me estás confundiendo, yo no lo conozco a él, decía Pedro, ¿cierto? Y lo negó y falló al Señor. Le falló al Señor. Algo que Jesús ya le había advertido. Pedro, tú me negarás 3 veces, le dice. Pero Pedro, confiado en sí mismo, decía: no, Señor, no. Jamás te voy a negar. Si es posible, le decía Pedro, yo moriré contigo. Yo moriré contigo.
pero le falló y lo negó. Pero después de esto, unos días después, también vemos a Pedro, ¿cierto?, indignado y profundamente decepcionado del mismo. Volvió a las redes, volvió al mar, volvió a la pesca. Hermanos, y lo mismo sucede con nosotros cuando arruinamos cosas en nuestras propias vidas. Volvemos a los viejos sitios. Volvemos a los mismos viejos hábitos, a los mismos antiguos amigos. Pero Dios en su misericordia, amado hermano, nos sigue hablando y llamando. En Juan capítulo 21 vemos a Pedro una vez más en el mar pescando, después de haberlo negado, decepcionado, entristecido. Tal vez pensando en su mente constantemente, fallé al Señor, y ahí fallé al Señor. Toda la noche pescando y no pescó nada nuevamente. Y ahí su mente todo el rato constantemente pensando que negó al Maestro. Le fallé al Señor. Y sin pescar, como dije, nada nuevamente en aquella noche. Y de repente desde la orilla, ¿cierto?, del mar, una voz le grita para adentro, si tienen algo para comer. Y de adentro le dicen, no, estuvimos toda la noche pescando y no pasa nada. No salió ni un pescadito. Y venían ellos ahí, y entre ellos venía Pedro. Y este hombre que estaba a la orilla les dice ahí en Juan capítulo 21, tiren la red de nuevo a la derecha. Ya tiremos la red, porque si no este no se va a ir nunca y no los va a dejar tranquilos, decían, yo creo, en el bote los discípulos. Y tiraron la red a la derecha de la barca. Entonces dice que la echaron, ¿cierto? Juan capítulo 21, 6, y que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermano, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Pedro reconoció al Maestro. Pedro reconoció a Jesús allí. Pedro lo reconoció, dice la Escritura que él se puso la ropa, andaba semidesnudo, se puso la ropa para tirarse al agua y empezó a nadar. O sea, ¿quién se pone ropa para tirarse al agua? Yo me tiro así, nado más rápido. Pero dice que se ciñó, se puso ropa y se tiró al agua, y me lo imagino, empezó a nadar rápido para llegar al encuentro de Jesús. ¿Y qué encontraron cuando llegaron todos a la orilla? Al Maestro, ¿cierto?, con una fogata, un fuego, pan y asando un pescado ahí en las brasas. La misma cosa que ellos habían ido a buscar, ¿cierto?, los peces, había uno allí en la mano de Jesús, preparándoselo a ellos. Y en Juan 21, 2 y 13 dice que Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, amado hermano, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, dice la Escritura. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y Jesús le hace esta pregunta maravillosa a Pedro. A Pedro, amado hermano, que lo había negado 3 veces. Que le había fallado al Señor. Que se había alejado de Él. Y le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Qué hubiese respondido usted? Hermano, Jesús no le dijo a Pedro, tú realmente, Pedro, has estropeado todas las cosas, así que te voy a poner a prueba por 2 años. No. Al contrario, le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, amado hermano, sígueme, le dice, pone la mano en el arado nuevamente y no vuelvas a mirar atrás, avanza. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, amado hermano, cuando hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades. Hermano, hermana, vaya otra vez. Haga lo que usted hacía antes que se desviara, antes que se alejara, antes que se enfriara. Haga, amado hermano, lo que hacía antes cuando se apasionaba por esas cosas. Solo el Señor muestra esa clase de gracia.
y misericordia a sus hijos. El Señor nos dice, sígueme, ¿cierto? Porque irrevocables, amado hermano, son mis dones y mi llamado. Y a lo largo de la Biblia, amado hermano, podemos ver muchos ejemplos de personajes que fueron llamados por Dios y equipados por Dios con dones y habilidades para cumplir un propósito divino. Desde Moisés, ¿cierto? Que fue llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, hasta David, ¿cierto? Que fue ungido como rey de Israel. Y Pablo, amado hermano, Pablo, un asesino de la iglesia. Pablo, amado hermano, quien fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Vemos, ¿cierto? Entonces a personas que fueron llamadas y equipadas por Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Hermano, se utilizó a Pablo, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Amado hermano, también lo puede utilizar a usted. Pero ¿cómo podemos aplicar este mensaje de Romanos 11:29 en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer, ¿cierto?, que todos tenemos un propósito divino para el cual hemos sido llamados, amado hermano, y dotados también con habilidades y talentos y dones únicos. Debemos reconocer eso en nuestra mente. En lugar de compararnos a lo mejor con los demás, con lo que hace el resto, debemos enfocarnos en descubrir nuestros propios dones y discernir, amado hermano, cómo poder usarlos para servir a Dios y a los demás. Con esto termino. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, eso es lo que somos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice Pedro. Pedro escribió esto, el que negó a Jesús. Querido hermano, hermana, hay un llamado divino sobre tu vida. Hay un llamado irrevocable sobre tu vida. Dios te ha puesto un nombre, amado hermano, y te conoce y te llama para que tú le sirvas. A cada uno de nosotros, amado hermano, ha puesto dones en ti, te ha dado talentos y te llama a desarrollarlos para su gloria, para la gloria de nuestro Señor. ¿Necesita usted a lo mejor una segunda oportunidad? ¿Acaba de estropear lo primero horriblemente? Estoy probablemente a lo mejor en mi 20ª oportunidad y aún el Señor encuentra un uso y un propósito, amado hermano, para usted y para mí, porque sus dones y su llamado son irrevocables. Amén. ¿No es esto una gran noticia para nosotros, hermano? Dígame si no es una gran noticia para nosotros. ¿Cómo aplicaremos este texto hoy? Hermano, hermana, sepa que hay tiempo para levantarse y comenzar otra vez. El Señor le llama y le espera con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga. Oremos, hermano.